Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Amados hermanos, muy buenas noches, que el Señor les continúe bendiciendo a todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este su espacio de la noche, de Mi alma tiene sed de Dios. Agradecidos con el Señor por el privilegio que nos da de poder estar con usted a esta hora, 9 de la noche, a los que nos están sintonizando a través de la frecuencia 760 AM, o bien a aquellos que nos hacen el favor de sintonizarnos en forma diferida a través de las diferentes plataformas sociales. También bendecimos a todos y cada uno de aquellos que, estando en otra nación, también nos hacen el favor de sintonizarnos a través de la página de internet, o bien a través de las transmisiones o programas que se difunden a través de las plataformas de YouTube y Facebook. Reciban un cordial saludo de parte de su servidor Eduardo Rodríguez y de todos y cada uno de los hermanos que tenemos la oportunidad de compartir la palabra del Señor en este espacio en los diferentes días que este programa se emite para la edificación del cuerpo de Cristo. Amados hermanos, hemos estado abordando una temática sobre la palabra mirad. En lo que se refiere a las traducciones de esta palabra o la acepción tanto en el griego como en el hebreo, nos invitan, amados hermanos, a que pongamos atención, ¿verdad? Que reflexionemos, que meditemos, que le pongamos prioridad al asunto, tema o aspecto de la Biblia que se está tratando en ese momento. Al día de hoy, pues agradecemos al Señor que hemos tenido la oportunidad de ver con ustedes dos temas, ¿verdad? Hemos visto en cuanto a la importancia que hay del día de reposo y qué es el día de reposo, aunque no tuvimos la oportunidad de abordarlo más profundamente, pero esperamos con la ayuda del Señor hacerlo más detenidamente en otra oportunidad. Y también sobre la importancia o la bendición que Dios nos ha dado de que tengamos una tierra prometida. Así que si usted nos está sintonizando por primera vez, le invitamos a que busque en la página de YouTube, en los programas de Mi alma tiene sed, la temática que hemos estado abordando. Hoy yo quisiera invitarle, amado hermano, a que continuemos estudiando la palabra del Señor en el capítulo número 4 del libro de Deuteronomio. Capítulo número 4 del libro de Deuteronomio. En este capítulo vamos a leer la primera porción de los versos del 1 al 8. Como lo mencioné, amados hermanos, la temática del libro de Deuteronomio es recordar la ley al pueblo, a la nueva generación que va a tomar posesión de la tierra prometida. Algunos le llaman la segunda ley, pero no es una segunda ley, amados hermanos. Creo que el término está mal utilizado en ese sentido, puesto que el Señor dio una ley y esa ley fue transmitida a través de Moisés. No es Moisés el dador de la ley, sino Moisés es aquel mensajero que Dios utilizó para transmitir el mensaje que escuchó de Dios, y que lo da a conocer al pueblo. Quiero llamar su atención, amados hermanos, que el ser humano
siempre ha evitado tener comunión con Dios, ha evitado tener comunicación con Dios. Y cuando el Señor, Dios Todopoderoso, manifestó su santidad a todo aquel pueblo que fue sacado de Egipto, en el capítulo 19 del libro de Éxodo, cuando el Señor desciende para pronunciar con su propia boca a oídos de todo ese pueblo lo que nosotros llamamos los 10 mandamientos o el decálogo, que se encuentra en el capítulo 20 del libro de Éxodo y que es repetido en el capítulo 5 del libro de Deuteronomio. El pueblo dijo: Moisés, no queremos escuchar la voz de Dios, porque era tan tremendo aquello que estaban escuchando que les dio temor. Y le dijo el pueblo a Moisés que mejor fuera él a hablar con Dios y que él fuera el que transmitiera el mensaje, que él ya no quería. El pueblo no quería hablar con Dios. El pueblo no quería recibir esa comunicación con Dios, sino que lo que necesitaban era que Moisés escuchara todo aquello que Dios estaba transmitiendo y que luego Moisés se los transmitiera a ellos. Entonces, amados hermanos, Moisés fue preservado durante los 40 años de peregrinación en el desierto hasta llegar a la frontera de lo que iba a ser la posesión de la tierra prometida, y fue ese el lugar hasta donde él arribó. Por ser una nueva generación, Moisés tiene la tarea entonces de recordarles a ellos todos los mandamientos que Dios dio, y pues los retoma desde la liberación de Egipto, desde el capítulo 12 de Éxodo, por todo su peregrinaje en el desierto, pronunciando, recordando algunos mandamientos que Dios dio en el libro de Levítico, los que dio en el libro de Números, y pues finalmente los que están resumidos o retomados en todos los libros anteriores en Deuteronomio. Y en el capítulo 4, pues Moisés está dando una serie de discursos para transmitirle a esa nueva generación sobre los mandamientos, estatutos, decretos, leyes que Dios pronunció y que deben de regir al pueblo de Dios. Una de las características, amados hermanos, que define una nación, un pueblo, una comunidad, es que tienen dos elementos nacionales, dos elementos esenciales, disculpe usted. Uno de ellos es un territorio, número 2 es una ley, y pues derivado de esos dos tiene una identidad. Dios, amados hermanos, ha establecido leyes desde el principio, leyes que nosotros, aunque las queramos ignorar o aunque algunas pareciera que no están escritas, se ejecutan continuamente. Y le pongo un ejemplo: la ley de la gravedad. Todos en algún momento hemos escuchado de la ley de gravedad, y esta Dios la puso, precisamente la estableció y se ejecuta para que todos y cada uno de los objetos que están dentro de la atmósfera terrestre se mantengan en su lugar, se mantengan en su orden. Si esta ley no existiera, amados hermanos, seríamos totalmente extinguidos, ¿verdad? Entre otras cosas, y seríamos un planeta inhabitable, ¿verdad? Porque no podríamos permanecer dentro de esta esfera. Y lo menciono, amados hermanos, porque vamos a ver que en esta porción de la escritura que vamos a leer a continuación se mencionan varios términos que, con la ayuda del Señor, quisiera poder estudiar con usted. Deuteronomio capítulo 4, verso 1 al 8, vamos a leer en la Biblia, y dice, o leemos mejor dicho: ahora,
Pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguís a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda la ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Amén. Entonces, amados hermanos, vemos que en esta porción bíblica que hemos leído, el Señor hace énfasis acerca de los estatutos y decretos que enseña a través de Moisés. Y fíjese que estos mandamientos tienen como propósito, uno, que se lleven a cabo. O sea, toda ley debe acatarse, amados hermanos, y cuando tiene ciertos requisitos o ciertas obligaciones deben de cumplirse. Y la ley del Señor pues tiene como propósito que uno viva y que permanezca, amados hermanos, en posesión de aquella herencia que Dios da. También, amados hermanos, Dios hace el distintivo, como usted puede leerlo o retomar la lectura, amados hermanos, en el verso 6 de Deuteronomio dice: guardarlos y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. Número 1. 2. Vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Entonces, amados hermanos, la ley del Señor pues es maravillosa, ¿verdad? No tiene como objeto grabar a la gente ni amargar a la gente, sino que al contrario, regular la conducta de las personas. El ser humano, amados hermanos, por naturaleza debe someterse a las órdenes, debe someterse a la ley. Recordemos que desde el principio, es decir, desde la creación, cuando Dios estableció cada uno de los diferentes elementos que conforman la creación, a cada uno le dio una orden. Por ejemplo, Él dio el mandamiento: sea la luz, y la luz se dio. Y tiene una función, tiene un propósito, tiene un límite, porque ya vemos que ejemplo de ello es la luz que proviene del sol. Si usted me permite utilizar esa expresión, la luz solar en nuestro planeta tiene una duración no mayor a 12 horas, ¿verdad? Por la rotación que la Tierra tiene. Igual la noche o las tinieblas no tiene una duración mayor de 12 horas, ¿verdad? Y en ese
mandamiento, en esa ley que se estableció, amados hermanos, también pues obviamente entre las 12 horas del día se debe trabajar y durante las 12 horas de la noche pues aprovechar para convivir, para meditar, pero también para descansar. Entonces, cada mandamiento que Dios dio lo hizo con un propósito. De igual forma vemos que cuando Dios crea, por ejemplo, las especies de los animales, les dicen crezcan y multiplíquese. Nos bendijo Dios, les dijo creced y multiplicaos. De igual forma, cuando hizo al hombre, lo hizo con un plan y un propósito y le dio un mandamiento. Pero el trato con el hombre, amados hermanos, es más íntimo, es más directo. Es diferente al resto de las creaciones, porque Dios, si con una creación ha tenido mucho cuidado y mucha intimidad, es precisamente con la del ser humano. Vemos que al ser humano lo ha creado a su imagen y semejanza. La Biblia nos enseña en el libro de Génesis que Dios descendía y se paseaba al fresco de la tarde. Desde cuando él miraba la creación que él había hecho, descendía para tener comunión con Adán y con Eva, ¿verdad? Entonces vemos que Dios desea tener comunión con el hombre, pero también le da un mandamiento. Le dice que se crezca, que se multiplique, que se juzguen las cosas, pero también le dio otro mandamiento. Y le dijo, de todos los árboles que hay aquí en Edén, en el jardín de Edén, en el huerto de Edén, como le quieran decir, porque hay ahora hasta luchas teológicas ahí por eso, porque unos dicen que no es jardín, otros que sí es jardín, unos que es huerto, otros que no es huerto. Entonces, cuando estaban en Edén, le dice al hombre, mira, de todos los árboles que hay, podéis comer su fruto, excepto de del árbol del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, amados hermanos, vemos que Dios puso un mandamiento con el propósito de que el ser humano viviera. O sea, le puso una normativa que le iba a dar vida. Entonces, amados hermanos, la ley de Dios tiene como propósito preservar la vida del hombre, mantenerlo en unos límites. Saliendo de esta situación para traerlo hoy a nuestros días, usted que es padre de familia, o en el caso de las hermanas que es madre de familia, o tal vez usted tiene a su cargo personal, es encargado de grupos o es encargado de un grupo de servidores, o es alguien que ejerce como maestro, como tutor, como persona que tiene a su cuidado un grupo de adolescentes o de niños, o bien usted realiza un trabajo, amados hermanos, donde usted tiene que realizar una porción o cierta parte que luego debe trasladarla a otra sección para que ellos continúen elaborando el producto y al final se tenga algo terminado. Se dará cuenta, amados hermanos, que si usted no sigue las reglas, las normas, pues obviamente el trabajo que se ha hecho es inservible. Como padres, nosotros tenemos que poner normas, mandamientos, reglas, porque aunque no queramos, tenemos que ponerlas para que haya respeto, para que haya una convivencia tranquila en su hogar. Si usted, amado hermano, por creer que la libertad es sinónimo de estar sin reglas, está equivocado. Aún para disfrutar la libertad, usted tiene que obedecer mandamientos, estatutos, ordenanzas, leyes, reglamentos. Si usted quiere tener libertad de acción, tiene que obedecer la ley, porque la libertad se enmarca dentro de la ley, al igual que la falta de libertad se enmarca dentro de la ley. Vemos ese ejemplo
muy claro, amados hermanos. Si usted, por ejemplo, volviendo a los ejemplos, perdón, como padre de familia no pone una normativa referente a la hora de llegada de todos y cada uno de los miembros, usted va a tener un desorden en su casa, amados hermanos. Cuando sienta, usted no va a tener hogar, sino que va a tener hotel, ¿verdad? Si usted, por querer complacer a todos, le va a hacer un menú al esposo, un menú al hijo mayor, un menú al hijo segundo, o un menú al hijo mayor, un menú al hijo menor, un menú para usted, amado hermano, va a tener usted un desorden en su hogar que tarde o temprano le va a ocasionar pérdidas, le va a ocasionar problemas, le va a ocasionar tristezas, dolor, desesperación. Las normas son necesarias. Por ejemplo, poniendo otro ejemplo, amados hermanos, cuando las normas se establecen para las personas que trabajan electricidad, por ejemplo, tienen que trabajar con el cableado eléctrico. Si ellos, amado hermano, no utilizan lo que en el reglamento se establece como el equipo básico esencial para trabajar, no utilizan adecuadamente las herramientas y no realizan el procedimiento establecido como está, paso por paso, amados hermanos, estas personas pueden perder la vida. Si usted conduce un vehículo, cualquiera que esté fuera, de 2 ruedas, de 4 ruedas, grande, pequeño, de transporte pesado, como algunos lo catalogan, y usted no obedece la normativa establecida para la conducción, no solo la general, sino la conducción específica del medio de transporte que usted está utilizando, amado hermano, usted puede ocasionar la pérdida de vidas humanas, no solo las suyas, sino de otras personas, el daño a propiedades ajenas o propiedades de terceros. Habiéndoles mencionado todo esto, amados hermanos, en esta porción vemos pues de que el Señor está dando un discurso a su pueblo y hoy nos lo está recordando a nosotros, que la ley de Dios es importante. Israel, usted sabe que entre algunas traducciones está que es príncipe de Dios o escogido de Dios, ¿verdad? Está dedicado a Dios, pero este Israel, pues ya hemos visto que se refiere a una persona, específicamente a Jacob, cuando se le cambia el nombre. Luego se refiere a una nación, porque se llegó a conocer como la nación de Israel, el territorio de Israel, el lugar geográfico que ocupó o que ocupa, porque aún está ahí, no en toda la extensión original que Dios le dio, pero está ahí. Las 12 tribus derivadas o que nacieron del patriarca Jacob, que se conoce a todas en su conjunto como Israel, pero que está compuesta por las tribus de Rubén, de Judá, de Aser, Neftalí, etcétera, etcétera, etcétera. Los 12 hijos que nacieron de Jacob, que luego fue llamado por Dios Israel. Y hay una tercera acepción de Israel. Israel se refiere al pueblo escogido de Dios. Que tenemos hoy una pugna, vamos hermanos, en que si es la iglesia o no es la iglesia, ¿verdad? Sabemos que Israel de Dios, es decir, alguien que Dios escogió. Y en este momento, vamos hermanos, aunque a algunos no les guste tratar ese tema, estamos en la dispensación de la gracia, el tiempo de la gracia, y en ese tiempo Dios ha tomado a personas de toda lengua, pueblo y nación, a las cuales les ha permitido conocer su ley. El Señor, pues más adelante, si usted gusta al leerlo y analizarlo, se da cuenta que cuando Israel se aparta, amados hermanos, de seguir al Señor, Dios les dice: yo fui hallado por un pueblo que no me buscaba. Yo los traeré a celos con un pueblo que no es pueblo. Y pues obviamente, amados hermanos, cuando estudiamos todas esas
referencias, sin el ánimo de entrar en aspectos de fanatismo, tampoco de contienda, sino estudiando la Biblia con la ayuda del bendito Espíritu Santo, nos damos cuenta que ese pueblo que no era pueblo, esa nación que no era nación, es hoy la iglesia. Gente de toda lengua y nación que adora al único Dios verdadero a través de Jesucristo, de Jesús, de Yeshua, del Salvador, y que también ha dejado como sello, como guía, como maestro al Espíritu Santo. Y Dios pues ha sido muy claro, muy transparente en su trato con su pueblo, amados hermanos. Vemos a lo largo de la Escritura que Dios empieza un trato con la humanidad, representada en Adán y Eva, toda la humanidad, todo el conglomerado. Pero que lamentablemente pues este conglomerado pecó contra Dios, entonces Dios empieza un trato con Noé. Después del diluvio, también esta nueva generación de seres humanos que se derivan de Noé y sus hijos en Sem, Cam y Jafet también se revela, y vemos que hay otro juicio en Génesis capítulo 11, y luego pues Dios empieza otro trato con Abraham, luego de Abraham con Isaac, luego con Isaac Jacob, luego de Jacob con los 12 patriarcas, y así vamos viendo el trato que tiene con Israel. Israel pues también le falla, amados hermanos, se aparta del pacto, y Dios muestra su amor, envía a su hijo, les predica, les habla del cumplimiento de esas promesas que Dios había dado a los patriarcas, pero Israel se niega a escuchar. Israel se niega a volver su corazón a Dios. Entregan a Jesús, muere Jesús para expiar los pecados de toda la humanidad, no solo de Israel, sino de toda la humanidad. Pero Israel se niega a aceptar ese mensaje. Se niegan a aceptar el mensaje de un Mesías que tuvo que morir para salvarnos. Y aunque después los apóstoles, los 11 primeros que el Señor llamó, porque ya no está Judas, y luego Judas es sustituido por Matías, y luego el Señor se ve la necesidad de levantar a otro apóstol, como lo es Pablo, y a otros como a la par de él, como Timoteo, como Silas, como Silvano, como Lucas, etc. Están transmitiendo el mensaje de esperanza y salvación en el mundo habitado, en el antiguo Oriente. Empiezan a transmitir el mensaje de esperanza, y los israelitas inician una persecución en contra de la iglesia. No creen que ese sea el mensaje. Algunos, incluso Pablo, amados hermanos, antes de ser Pablo, el apóstol Pablo era Saulo de Tarso. Él persiguió a la iglesia pensando que estaban en un error, que estaban equivocados, que estaban blasfemando contra Dios, y él se convirtió en uno de los perseguidores de la iglesia, hasta que el Señor Jesús, el Yeshua, el Mesías, el ungido, el Salvador, el Cristo, se le aparece y le anuncia, pues, le revela la verdad del evangelio. Él se transforma totalmente, toma el nombre de Saúl, deja el nombre de Saulo y toma el nombre de Pablo, y se convierte en uno de los seguidores más fieles y más fervientes del Señor. Y con él se levanta otro grupo de ministros que empiezan a predicar el mensaje, pero son perseguidos. Son perseguidos, amados hermanos. Muchos de ellos fueron muertos, asesinados, fueron azotados, heridos, por anunciar el mensaje. Y llega un momento en que Pablo, pues predicando ya en las asambleas, en las sinagogas, llevando el mensaje, empezó a ver que la gente, pues sobre todo los religiosos de Israel,
empezaron a blasfemar y empezaron a pronunciar discursos muy agresivos y muy dañinos. Pablo dice, bueno, me era necesario a mí anunciaros el mensaje a ustedes, pero en vista de que ustedes no lo quieren recibir y en vista de que ustedes están teniendo un comportamiento agresivo y confrontativo y no quieren humillarse ante Dios, yo soy inocente de la sangre de ustedes. Yo ya les anuncié el mensaje, me volveré a los gentiles y ellos oirán. Bueno, y no está de más recordarle a usted, amados hermanos, que el término gentil se refiere a todos aquellos que no forman parte del pueblo de Israel. No, en eso estamos usted y yo. Somos de una nación centroamericana, o de usted que nos está sintonizando en esta hora de la noche, que nos hace el favor, que está tal vez en el sur de América, en el norte de América, o que está en el Caribe, o que está en Europa, o en alguno de los otros 3 continentes restantes donde usted amablemente nos sintoniza. Entonces, amados hermanos, nosotros estamos llegando a formar parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y somos el Israel de Dios, ¿verdad? Ese Israel espiritual, porque nosotros ahora no estamos en un territorio, no estamos confinados a una región específica, como lo está Israel en el Medio Oriente, sino que el Señor ha tomado personas de diversas naciones, de diversas lenguas, de diversos aspectos físicos, con el fin de que transmitamos el mensaje a todo el mundo y al final todo el mundo se convierta en ese pueblo escogido que Dios establece. De hecho, amados hermanos, cuando Pablo escribe y está escribiendo constantemente y está mandando las cartas que nacieron, amados hermanos, con el propósito de reafirmar aquellas enseñanzas que Pablo, por la guía del Espíritu Santo, había dado de forma oral a toda la población, a las personas, se ve la necesidad de escribirlas, y entonces el Espíritu Santo lo utiliza de tal manera que hoy son las guías, son los estatutos, son los mandamientos, son las reglas que gobiernan o que ayudan, mejor dicho, a entender la relación de Dios con la iglesia, y que nos dan una comprensión, nos abren la mente sobre lo que en la ley de Jehová está establecido. Habiendo dicho esto, amados hermanos, quiero decirles que hay una discusión hoy en día, hay una discusión que aún se mantiene. ¿Está vigente la ley de Dios o no está vigente? Y algunos se preguntan, ¿y cuál es la ley de Dios? ¿Verdad? Esa es la discusión que se ha estado manejando de un tiempo para acá. Quiero mencionar en este punto, amados hermanos, que la iglesia siempre ha sido atacada desde sus orígenes, desde que Jesucristo estaba aquí en la tierra y Él empezó a anunciar el mensaje de esperanza, y aquellos que lo escuchaban, lo atendían, lo obedecían y se volvían a Dios, pues eran atacados. El Señor Jesús lo acusaron de mentiroso, de blasfemo, de falso, de loco, entre otras. Y a la gente que lo seguía, pues las menospreciaban, los insultaban, etcétera, etcétera. Y eso ha seguido de tiempo en tiempo. Fueron perseguidos, fueron ejecutados, algunos fueron exhibidos en el circo romano para que fueran devorados por las bestias, otros que fueron atravesados a espada, otros que fueron crucificados, otros que fueron quemados, etcétera, etcétera. Creo que nos vendría bien, amados hermanos, de vez en cuando acudir a toda esa literatura o todos esos libros o todos esos escritos que hay acerca de los mártires de la iglesia, para que entendamos, amados hermanos, el sacrificio que muchas personas han hecho por amor al Señor, que han
dado su vida por seguir al Señor. Y que hoy en día ya no se da. Hoy en día, cuando una persona tiene una persecución, tiene un problema, es más fácil dejar de ir a la iglesia, dejar de congregarse, negar que es creyente, negar que es cristiano, con tal de no mostrar que tiene un compromiso genuino con el Señor. Y pues ha habido un ataque, ¿verdad? Ha habido ataque, ha habido una corriente que se ha estado levantando últimamente, vemos que ha cobrado mucha fuerza, sobre los judíos mesiánicos o aquellas personas que están pretendiendo llevar a la iglesia nuevamente a las raíces hebreas de la fe cristiana. Así le han puesto ese movimiento. Y estas personas, amados hermanos, algunos se han extralimitado, amados hermanos, en pronunciar algunas cosas que muchas veces, aunque sonaran muy bonitas y que suenan muy interesantes, están fuera de lo que es el plan de Dios. Nosotros los creyentes, amados hermanos, tenemos la Biblia, la Biblia, que es un libro que ha sido atacado y va a seguir siendo atacado por muchos grupos, personas, individuos, gobiernos, amados hermanos, que no quieren que la gente se entere de la verdad irrefutable de que Dios existe. Por eso algunos han sido de un ataque más directo y no la reciben en sus países. Sabemos que hay países, amados hermanos, donde la Biblia es un libro prohibido totalmente, donde no se puede portar o hablar o mencionar siquiera su nombre, porque uno es arrestado, es ejecutado, o es golpeado, o es expulsado de esa nación. Otros se han tomado la tarea de atacarla, ¿verdad? De decir que es un libro falso, que no es un libro antiguo, que no es un libro que contenga la palabra de Dios. Y otros, últimamente, se han tomado la tarea, mejor dicho, de manipular la escritura. Eso ya se había dado. Sabemos que dentro de la historia del cristianismo, amados hermanos, que habían habido personas que cuando se les hablaba de ciertos mandamientos que habían en la ley o que estaban en la Biblia, perdón, y que eran necesarios que los creyentes cumplieran, estos optaron por tomar ese texto y modificarlo, expulsarlo, alterarlo, suavizarlo o eliminarlo, ¿verdad? Entonces hay versiones de la Biblia, amados hermanos, que se mencionan, ¿verdad?, con nombre y apellido, donde se indica claramente que fueron quitados pasajes fundamentales de la Biblia porque no eran del agrado del gobernante o de la población que los escuchaba, y algunos pues han suavizado un poco más la severidad de la ley de Dios. Y yo lo que quisiera invitarle, amado hermano, es que usted preserve, ¿verdad? Si usted tiene la oportunidad de tener varias Biblias impresas en papel, aún presérvelas. Presérvelas y guárdelas, estúdielas, atesórelas, léalas, enséñelas, compártalas cuando pueda, porque efectivamente hay un ataque que se ha hecho hacia la escritura. Y con esta era de la modernidad, amados hermanos, muchas veces se ha puesto a disposición de las personas la Biblia. Se ha puesto en muchas páginas de internet, en programas para el estudio bíblico. Hay iglesias pues que utilizando la tecnología para poder, amados hermanos, tener a todas las personas en atención y ver la ley, ver el estudio bíblico que se está enseñando, o poder seguir adecuadamente la enseñanza que se está dando, proyectan la Biblia. Pero muchas veces lo que se proyecta o lo que está en el internet no corresponde verdaderamente a la traducción que se realizó en su momento. Una traducción responsable, una traducción que se hizo
con temor y temblor hacia Dios para que su mensaje fuera transmitido adecuadamente, porque lo he mencionado antes y lo voy a seguir mencionando cada vez que pueda, que la Biblia, pues originalmente, amados hermanos, está escrito en hebreo antiguo, no es un hebreo cualquiera, no es un hebreo que cualquiera que hoy se diga judío puede entender y hablar y transmitir adecuadamente. En unas porciones en arameo y otras, y el Nuevo Testamento que definitivamente está en un griego koiné, y los tres idiomas pues son considerados idiomas antiguos, idiomas que ahora, amados hermanos, no cualquier persona los maneja. Entonces, cuando se ha tenido acceso a manuscritos, amados hermanos, porque recordemos que la Biblia empezó a ser escrita a mano y los pergaminos originales o rollos originales ya no existen. La forma, amados hermanos, de reproducir la ley de Dios o reproducir lo que hoy llamamos Biblia era copiando. El pergamino que estaba empezando a deteriorarse era copiado a mano por escribas en un nuevo pergamino, y esa tarea era pues realizada con temor y temblor por parte de muchas personas, que cuando había cierto número de errores en la escritura, en la copia que se estaba realizando, quemaban el rollo, porque era tanto el temor de esas personas de transmitir de una forma equivocada el mensaje de Dios, que preferían destruir el trabajo que llevaran realizado y volver a comenzar. Y esto pues obviamente, amados hermanos, se fue realizando de tiempo en tiempo, y el rollo original ya no existe, y las copias antiguas que se han logrado rescatar, más o menos que aún se preservan, que han sido encontradas en algunas partes del mundo, que algunas han sido almacenadas en algunas bibliotecas por muchos años sin saber que las tenían, amados hermanos, y que ahora están saliendo a luz, y pues confirman en la palabra, confirman el trabajo que muchos hombres de Dios realizaron de traducir la escritura. Pero hoy en día, amados hermanos, hay un movimiento de personas que se está dedicando a atacar directamente la Biblia. Entonces algunos dicen que están haciendo traducciones de manuscritos antiguos, pero no es así. Lo que están haciendo es alterando el contenido de la escritura, es suavizando algunos pasajes, otros sin haber hecho un estudio serio, amados hermanos, se han atrevido a decir de que en la Biblia hay muchos pasajes agregados o muchos pasajes contradictorios, y todo eso lo hacen con el propósito de confundir al pueblo de Dios. Entonces, amados hermanos, algunos materiales electrónicos o que están en el internet o que están en algunos programas han sido precisamente retocados o han sido mezclados, amados hermanos. A veces tienen pasajes que han sido tomados de diferentes lugares de diferentes traducciones de la Biblia, o que han sido acomodados para que convaliden o para que den por bueno algunos pecados que se están llevando a cabo, porque dicen que la Biblia lo autoriza, y eso no es así, ¿verdad? Recuerdo en una ocasión que una persona muy alegremente se acercó a un pastor y le dijo: mira, te voy a mostrar una traducción chapina de un pasaje de la Biblia. Pero eso no existe, amados. La Biblia ha sido traducida a algunos idiomas, sí, pero no hay una Biblia hoy en día que se adecue a expresiones particulares de cada nación. Eso no existe. Nosotros tenemos la primera traducción de la Biblia al castellano, que era el lenguaje que se utilizaba en ese momento, la realizó Casidoro de Reina en 1569, terminó y publicó su obra, pero son muchos años de estar traduciendo. Y luego pues ya se ha traído al español actual con mucho trabajo también, revisiones, etcétera, pero no hay una traducción dedicada, por ejemplo, hacia los venezolanos.
Eso no existe. Entonces, ¿qué es lo que han hecho estas personas? Tomar la Biblia, tomar los pasajes y ponerles palabras que no existen. Bueno, palabras que no son reconocidas a nivel mundial, o que no tienen un significado muy claro, pero que le tratan de poner un significado para la región, el lugar, y muchas veces, amados hermanos, se termina distorsionando más la verdad que Dios ha pronunciado. Entonces tenemos que tener ese cuidado. Como creyentes tenemos la responsabilidad, amados hermanos, de leer, de estudiar la Biblia, de llevar nuestra Biblia en los estudios bíblicos, leerla, confrontarla, amados hermanos. Si en algún momento hay una diferencia con un hermano, hacérselo ver, preguntarle, hermano, mire, disculpe, con todo respeto, ¿verdad? Siempre con el respeto que como creyente nos debe caracterizar, amados hermanos. No insultarlo ni acusarlo de falso maestro, sino que tal vez esta persona pues no se tomó el trabajo de verificar la fuente. Nosotros debemos de verificar la fuente en esta época donde hay demasiada información, amados hermanos, que inunda redes sociales, que inunda el internet, que de repente de una u otra manera nos van llegando y que muchas veces no corresponde o no es cierta, o su fuente es falsa y que ha sido trasladado como una verdad. Todo ello, amados hermanos, lo debemos de analizar y confrontar. Y lo menciono, amados hermanos, porque pues hay versiones de la Biblia que se han publicado ahora, donde, por ejemplo, ya se pone como parte del lenguaje inclusivo, amados hermanos, que es una situación que ha cobrado fuerza en los últimos años. Ponen padre, madre. En la oración del Padre Nuestro, por ejemplo, que está en Mateo 6, le dice: Padre, Madre nuestra, nuestra que estás en los cielos. ¿Verdad? Hay unas creencias que han nacido de este tipo de traducciones, hermanos hermanos, donde se dice que Dios es bisexual. Perdona que se lo diga así. Lo digo con temor y temblor, porque obviamente Dios es espíritu y Dios es santo. Nosotros no podemos encajar, pero estas personas lo quieren hacer de esa manera, y con el propósito de validar que su conducta actual pues, tiene razón de ser, ¿verdad? Pero que quieren que avale su pecado, que avale su conducta. Entonces, amados hermanos, es importante que no prestemos atención a cualquier documento que nos llegue. Entonces, amados hermanos, perdón que me aparte un poco, pero volviendo al punto que quiero retomar, la discusión que más polémica tiene hoy en día es qué mandamientos están vigentes, ¿verdad? Algunos pues pronuncian o dicen que solamente los 10 mandamientos. Otros dicen que ya no hay ley. Tenemos esa mezcla, que nosotros no tenemos ley y que por lo tanto no debemos de obedecer la ley. Entonces, amados hermanos, yo le voy a expresar mi punto de vista. Quiero dejar claro que es mi opinión basado en lo que el Señor me ha permitido leer durante ya varios años de mi existencia como creyente. He leído la Escritura y he sido bendecido por Dios en tener varias versiones de la Biblia, tener comentarios, tener Biblias de estudio y poder, amados hermanos, suplicarle al Señor que nos ayude a entender su palabra, porque definitivamente sin la ayuda del Espíritu Santo, amados hermanos, vamos a estar mencionando o diciendo cosas que no son correctas. Vamos a estar dando enseñanzas que al final, amados hermanos, representan la vida de un grupo de personas que pueden representar o que estén con el Señor por la eternidad, o que vean confundidos y pecando y dañándose a sí mismos, que resulten apartados del Señor en el día de su venida. Entonces, amados hermanos, la ley de Dios está vigente.
con excepción de la parte sacrificial. En el libro de Levítico se establecen una serie de sacrificios, ¿no?, de ganado vacuno, de ovejas, de cabras, de palominos y una serie de ofrendas de granos, etcétera, etcétera. Todos esos sacrificios que están establecidos en esa ley, que se realizaron tanto en el Éxodo, en los Números, en Deuteronomio, en el libro de Josué, hasta incluso tiempos del Señor Jesucristo, donde se hacían sacrificios de las fiestas que se estableció por parte de Dios, eran sombra y figura de aquello que iba a suceder, que iba a venir, y que cumplió Jesús, Yeshua, el Mesías, el Cristo, el ungido, el Salvador, cuando Él murió, porque Él es el sacrificio perfecto, agradable, por medio del cual nuestros pecados, amados hermanos, son perdonados. Entonces toda esa ley sacrificial ya no existe, ya no tiene ninguna aplicación. Nosotros no podemos venir y ir a Israel, porque esa era la normativa, ¿verdad? El Señor iba a establecer un lugar donde esos sacrificios fueran presentados. Durante su estadía en el desierto, pues tenían el tabernáculo que iba moviéndose con el pueblo, pero ya después hubo un lugar específico que se estableció en Jerusalén. Jerusalén fue ese lugar que se estableció, donde se levantó el templo y donde todo israelita debía llevar sus sacrificios, porque eso establecía la ley de Dios. Y realizando ese sacrificio, ellos podían recibir el perdón de sus pecados. Pero cuando ya Jesús murió, ese sacrificio, pues, todo ese grupo de sacrificios ya no se realizan, pero nos dejan una sombra y una figura, una enseñanza, ¿verdad? Todos ellos tienen una enseñanza. Todos tienen una enseñanza que no la voy a abordar ahorita, porque ya no tenemos mucho tiempo para ello, pero que nos dejan ver de que todos esos mandamientos, amados hermanos, de sacrificiales, ya no están vigentes, pero los demás, como por ejemplo de amar al prójimo como a ti mismo, está vigente. No robarás, no codiciarás, no adulterarás. Incluso son mandamientos que son reforzados en el Nuevo Testamento. Respetarás los linderos de tu prójimo, de tu vecino. No maltratarás al anciano. No atentarás contra la viuda, y todos esos mandamientos que están, amados hermanos, incluso que fueron tomados, amados hermanos, por mucha de la legislación que existe, la legislación civil, penal de nuestros países, tienen su origen en la Biblia, fueron tomados de la ley de Dios, ¿verdad? Muchos de esos mandamientos que hablan sobre, por ejemplo, la propiedad, o lo que hablan sobre actos criminales que están en los códigos penales, ¿verdad?, están enseñados en la ley que Dios dio. Entonces sí tienen vigencia. El hecho de que hoy seamos cristianos, por ejemplo, no nos da la facultad para que nosotros estafemos a las personas. Esa es una clara enseñanza de que los mandamientos de Dios siguen vigentes. Hay algunos códigos de vestimenta, pero esos códigos de vestimenta fueron dados específicamente y con mayor énfasis hacia el sacerdote. Pero, como les repito, en lo que yo veo, amados hermanos, que por ejemplo la diadema santa que portaba el sumo sacerdote, y que tenía escrito santidad a Jehová, esa la debemos de portar cada uno de nosotros, tener en la mente santidad a Jehová. Entonces es importante, amados hermanos, que lo estudien, pero no por ello nos dejemos engañar o nos dejemos llevar hacia costumbres, ritos, tradiciones que Dios no mandó. Yo quisiera, amados hermanos, para ir terminando este tiempo que tenemos con ustedes,
invitarle a que me acompañe al Salmo 19. Usted me hace favor de acompañarme al Salmo 19, aunque lo ideal sería que leyéramos el 119, pero se me fue el tiempo. El 19, verso 7. Si usted me hace favor de leer el Salmo junto conmigo, el Salmo 19, verso 7. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón. Entonces, amados hermanos, vemos pues que la ley de Dios es grande, ¿verdad? Y pues en el próximo programa voy a tratar de abordar con usted los diferentes conceptos que están en la Biblia. Ahí, por ejemplo, está testimonio, la ley, también están los mandamientos, están los preceptos, están los juicios, los decretos, los estatutos, ¿verdad? Que todos ellos, amados hermanos, pues hablan de la ley de Dios, pero que tienen su propia acepción, su propio significado, y que nos guían, nos amplían, amados hermanos, sobre el compromiso que cada creyente debe asumir. Y yo pues quiero leerle acá que en el verso 11 del Salmo 19 dice: tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Verdad? La obediencia, amados hermanos, trae amplia bendición. Amplia bendición. Entonces, amados hermanos, como somos hijos, cuando nos aceptamos al Señor Jesucristo y nos hacemos hijos, obviamente, amados hermanos, tenemos que acatar las órdenes de nuestro Padre. Y nuestro Padre, amados hermanos, nos ha dejado mandamientos. O sea, por donde le queramos buscar, amados hermanos, siempre la ley de Dios se nos aparece. No podemos venir nosotros y argumentar que no. O sea, el hijo se tiene que someter a la ley de su padre. Su padre le va a dar ciertos mandamientos, ciertos preceptos, ciertas enseñanzas. En Génesis 26:5, por ejemplo, amados hermanos, para recordar, Dios está hablando con Isaac, ¿verdad? Dios le está hablando ya a Isaac y le dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. O sea, se da cuenta que cuando Abraham decidió seguir al Señor, pues a él también se le pusieron mandamientos, estatutos y leyes, ¿verdad? Entonces Abraham tuvo una relación con Dios, y esta relación fue transmitida a su siguiente generación y a la siguiente, y todos sabían que habían mandamientos, estatutos y leyes, preceptos, mandamientos, estatutos y leyes. Entonces, como hijos, nos tenemos que someter a la ley de nuestro Padre y pedirle definitivamente al Espíritu Santo que nos ayude, porque el Espíritu Santo precisamente para eso fue dejado. Así que, amados hermanos, en esta oportunidad les quiero agradecer el favor de su sintonía, y será en otra oportunidad, si el Señor así lo permite, que estaremos nuevamente estudiando con ustedes la palabra del Señor. Oro por todas sus necesidades, amados hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde su entrada y su salida, sea su escudo, sea su protector, y les provea en todas y cada una de sus necesidades físicas, económicas, en su hogar, en su trabajo, etc. En el nombre de Jesús, que Dios le bendiga. Amén y amén.
Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Mi alma tiene sed.